Hola Águilas, estamos en la semana número 5 del día lunes de nuestro estudio, Hermosamente Rendidos. Nuestra lectura el día de hoy será en 1 de Samuel, capítulo 3, todo el capítulo. Y nuestra reflexión estará en 1 de Samuel, capítulo 3, el verso 10. Y si tú ya tienes listas tus citas, entonces comenzamos. Y dice: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. En aquellos días escaseaba la palabra del Señor y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, el Señor llamó a Samuel. Este respondió: «Aquí me tienes». Y corrió luego a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí me tienes, ¿para qué me has llamado?». «Yo no te he llamado, vuelve y acuéstate», respondió Elí. Él se fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, vino a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí me tienes, ¿para qué me has llamado?». «Hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate», le respondió Elí. Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. El Señor pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó, vino ante Elí y le dijo: «Aquí me tienes, ¿para qué me has llamado?». Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven y le dijo: «Ve y acuéstate, y si te llama, di: habla, Señor, que tu siervo escucha». Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces: «Samuel, Samuel». Entonces Samuel dijo: «Habla, que tu siervo escucha». Dijo el Señor a Samuel: «Yo haré una cosa en Israel que a quien la oiga le zumbarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios, y él no se lo ha impedido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su linaje no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas». Samuel se quedó acostado hasta la mañana y después abrió las puertas de la casa del Señor, pero temía contar la visión a Elí. Entonces Elí lo llamó y le dijo: «Samuel, hijo mío». «Aquí me tienes», respondió él. Elí dijo: «¿Qué te ha dicho? Te ruego que no me lo ocultes. Traiga Dios sobre ti el peor de los castigos si me ocultas una palabra de todo lo que habló contigo». Entonces Samuel se lo manifestó todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo: «Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca». Samuel crecía y el Señor estaba con él, y no dejó de cumplir ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque en Silo se manifestaba a Samuel la palabra del Señor. Amén. Palabras claves: vino, paró y llamó. Habla, escucha, Señor. Ana era una mujer que durante varios años había estado orando
para poder tener un hijo, ese hijo anhelado. Ella dedicó a ese hijo que, si Dios le permitía tener, lo dedicaría a él. Eso lo podemos leer en 1 de Samuel en el capítulo 1. Y cuando Samuel tenía una edad de entre 3 a 5 años, fue llevado al tabernáculo para que sirviera a Dios, para que fuera instruido, para que creciera no solo en estatura, sino en gracia con el Señor. Samuel estaba a cargo de Elí, que era el sacerdote. Desde antes de que Samuel naciera, mucho antes. En nuestras citas del día de hoy observamos algo muy interesante, que Samuel dormía donde se encontraba el arca del pacto, el arca de Dios, o el arca de la alianza, como también se le conoce. El arca de Dios era una representación, o más bien la forma en que se decía o se hacía saber que la presencia de Dios estaba ahí con ellos, con su pueblo. Pero no todas las personas podían acercarse al arca de Dios, solo la tribu de Leví. El arca nos habla de la presencia de Dios entonces con Israel. En ese lugar en donde Samuel se encontraba y dormía, era donde se encontraba esta arca. Estos versos nos hablan de promesa, de pacto, de disciplina, de guía, de esperanza, de fe, de confianza, de discipulado. Observamos que Dios le habla a Samuel repetidas veces hasta que el sacerdote Elí logra comprender que la voz que estaba escuchando era la de Dios, que Dios le estaba hablando a Samuel. Observamos que le instruye y le dice qué tenía que hacer. Pero también observemos una cosa, que Samuel a su corta edad servía en el tabernáculo. Observamos que apenas él conocería o apenas estaba conociendo la voz de Dios y teniendo esta comunión con Dios. Observamos que durante estas 3 veces Samuel se paró para ver qué era lo que necesitaba él pensando que era Elí. Pero observamos disposición en su corazón, servicio, obediencia, sin importar la hora que era, porque él dormía ahí. Él se paró a ver qué era lo que necesitaba, porque él creía que era Elí el que le llamaba. Así como Dios le habla a Samuel, así le habla a sus hijos, a sus hijas. Dios a través de la vida de Samuel nos habla y nos dice cómo Él se comunica con ellos. Y así como lo hizo con Samuel, se quiere comunicar contigo o conmigo o con todos sus hijos e hijas. Pero necesitamos tener disposición en nuestro corazón. Necesitamos tener esta disciplina de venir a Él, de separarnos para Él. Dice que se paró y fue al llamado. Y así es como nos está mostrando el estudio el día de hoy, que nosotros debemos de tener esta disposición para pararnos y ir a lo que nos está llamando Dios a hacer. Quizás sea que tú le sirvas en determinadas áreas, o quizás te está hablando para que tú no hagas ciertas cosas que a Él no le agradan. Reflexionemos en eso, en la disposición del corazón, en el llamado que nos hace Dios, ya sea para servirle o si nos está llamando para disciplinarnos, para corregirnos o para evitar que nosotros nos equivoquemos.
Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu palabra hoy. Gracias porque nos instruyes. Nos muestras cómo estuviste con Samuel. Nos muestras que así como estuviste con él, estás con nosotros. Porque tú eres un Dios de ayer, de hoy, de siempre. Gracias porque nos muestras tu fidelidad, nos muestras tu amor. Ayúdanos, Padre, a disponer nuestro corazón a ti todos los días, a que en nuestro caminar te elijamos a ti. Ayúdanos a ser sabios al momento de tomar decisiones. Ayúdanos que nuestros pasos reflejen que tú estás en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. ¿Sabías que Dios todavía nos habla? ¿Sabías que puedes escuchar la voz de Dios hablando contigo? No hay edad para que Dios te hable. Es más, entre más rápido aprendas a escucharlo, más tiempo vas a buscarlo. Un día mi hijo menor me preguntó: Mami, ¿cómo puedo saber cuando Dios me habla? Le contesté: la voz de Dios es esa vocecita de tu interior. Y él me contestó: Ah, mami, yo he escuchado a Dios. Hoy tarde iba a comerme un chocolate, pero dentro de mí escuché una vocecita que me dijo: no lo hagas, vas a desobedecer a tus papás. Y yo le hice caso. Mami, hoy escuché la voz de Dios y lo obedecí, concluyó. Esa es la forma en la que Dios nos habla. Samuel era un niño cuando escuchó por primera vez la voz de Dios. En ese tiempo, el pueblo había dejado de escuchar a Dios y no obedecía sus mandatos. Aún el sacerdote Elí y sus hijos eran desobedientes. Ya nadie escuchaba a Dios. Pero un día Dios llamó a Samuel y al no saber quién lo llamaba, fue donde Elí, pensando que era él. Pero la tercera vez, Elí le explicó que era Dios quien le hablaba y que él debía contestarle: heme aquí. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiera oír aún puede percibir su voz de amor. Dice Marcos Vidal en un canto: Dios quiere hablarte, quiere bendecirte, para que tu vida sea de bendición a los demás, para que puedas llevar a otros lo que Él te ha hablado. Padre, gracias por tu palabra. Aquí estoy, Señor. Háblame. Quiero escuchar tu voz. Quiero obedecerte. Quiero hacer lo que tú me mandes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos. Dios los bendiga. Es todo por el día de hoy. Recuerden que abajo de este video pueden dejar su audio, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias. Bye.